Qué bendición es poder tener un día más de vida, amén. Qué bendición es poder abrir nuestros ojos y saber que la misericordia de Dios y la gracia de Dios está sobre nuestras vidas. Qué bueno es saber que tenemos una nueva oportunidad para cumplir el propósito de Dios, hacer lo que Dios nos mandó a hacer, amén. Esta mañana vestida un poco como policía, ¿verdad? Un poco como militar, recordándote que somos soldados de Cristo, somos parte de las filas del reino y que bueno, más allá de un atuendo, ¿verdad? Es reconocer que hay un atuendo espiritual que no nos podemos quitar nunca y es ese, ser parte de la familia de Dios, enlistar las filas del ejército de Dios, porque a eso el Señor nos ha llamado, ¿verdad? No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores en las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en el nombre de Jesús. Ayer en Luquitas le preguntaba, creo que era, ¿dónde estaba el control del aire? Papi, ¿dónde está el control del aire? Y Lucas me hacía, y yo, ¿cómo así? Que un fantasma lo cogió. Me dice, ¿sí? No, señora, aquí no hay fantasma. Aquí vive Jesucristo. ¿Quién vive aquí? Cristo, ¿verdad? Desde chiquiticos le vamos enseñando que el Señor está en nosotros y que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y vamos alejando de ellos todo eso que a veces aprenden lamentablemente en la televisión, ¿verdad? Ya Luquitas diciendo, hablando de fantasmas, imagínense. Pero creemos eso, que en este lugar y en nuestras vidas vive Jesucristo. Por eso le decimos en esta mañana, buenos días, Jesucristo. Vamos a orar para seguir nuestro estudio bíblico, esa palabra profética que el Señor me dio para estos tiempos, pero que nos ha permitido revisar más en profundidad el libro de Miqueas. Amén. Así que oremos. Padre bendito, Dios bueno, gracias por tu infinito amor y tu infinita misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por los dones, las dádivas que siempre fluyen de tu mano hacia nuestras vidas. Gracias, Señor, porque reconocemos que por ello estamos en pie, porque de tu mano, Señor, ha fluido vida, esperanza y oportunidad para cada uno de nosotros, Señor, y por eso te damos gracias. Gracias por esta hermosa oportunidad que nos das de estar delante de ti juntos en armonía, en un mismo sentir y en un mismo espíritu, Señor, porque aunque no estemos unidos físicamente, hay un mismo Dios, una misma fe, un mismo bautismo que nos une, Señor. Hay un mismo norte que nos une, Señor, que es el deseo de servirte y de seguirte, el deseo de avanzar agarrados de tu mano, de hacer tu voluntad. Padre, en este momento nos ponemos en tus manos, no solamente nosotros, sino que te pedimos en el nombre de Jesús que levantes, que despiertes, Señor, a aquel que necesita escuchar esta palabra, mi Rey, para corregir su camino, para corregir su vida, para estar apercibido, Señor, en lo que tú deseas para nuestras vidas. Padre, despiértale en este momento en el nombre poderoso de Jesús. Llámale, mi Rey, para que pueda unirse juntamente con nosotros en esta mañana especial. Creemos que como pueblo tuyo, Señor, estamos caminando en tus demandas para este tiempo. Sabemos que estás haciendo un gran llamado a la santidad, al arrepentimiento, de donde los primeros en corregir su camino definitivamente debe ser tu pueblo, Señor. Padre amado, ayúdanos, danos la fortaleza, danos la valentía, el ánimo, Señor, para hacer las cosas como debemos hacerlas. Permítenos ser humildes, Señor, en el llamamiento a la santidad, en que podamos decir, en efecto, me he equivocado, Señor, admito mi error, pero también te pido que me ayudes a corregirlo. Yo creo, Señor, que esa es una actitud definitivamente que a ti te agrada, Dios amado. Ayúdanos en el nombre poderoso de Jesús, y en tus manos colocamos este espacio creyendo que tu Espíritu Santo está en medio nuestro. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y
Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Aleluya. Quiero bendecir en el nombre de Jesús la vida de aquellos que nos saludan y que dicen buenos días. Bendiciones. Allí está Yogi Montero, Nasha Mesa, Carmen Cáceres, Julie Huffington, Day Pelufo, Lucy Álvarez, una consuegra, Lucelia Santos, Pastor Eusebio Hernández, Jorge Vergara, María Esperanza Contreras, Pastor Pedro Rodelo, Jenny Luz López, Lisette Hamburger, Ana Barros, Marañón, Miriam Cecilia Peña, Sixta Aguilar, Marinela González, Miriam de la Rosa, Yaleida Varilla, Dey Pelufo, Yadre Pinzón, Jorge Vergara, Ana Barros, creo que ya la saludé, Jefferson Córdoba, Heidi Vergara, gloria a Dios por sus vidas. Jorge Vergara, creo que ya lo saludé, sí señor, gloria a Dios por sus vidas. Y ahí llegó también reportándose Sandra Fierro. El Señor les bendiga a ustedes y a todos los que se siguen añadiendo a esta mañana y a este devocional matutino. Buenos días, Jesucristo, que ya yo en mi teléfono le voy a dar compartir para que todo el que se despierte de mis contactos y quiera recibir una palabra de parte de Dios pueda tener acceso inmediato a ella, a esta palabra. Amén. Gloria damos al Señor. Mientras yo voy haciendo aquí el procedimiento, quiero recordarte que en estos días de devocional 5 de la mañana estamos caminando en una palabra que el Señor me dio para estos tiempos, que parte de la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios y que se encuentra consignada en el libro de Miqueas. Miqueas, estamos estudiando el libro de Miqueas. De pronto, tú hayas tenido oportunidad de leer los Salmos, Proverbios, de leer el Pentateuco, de leer los Evangelios, de leer cualquier otro libro o texto bíblico, pero Miqueas, ¿alguna vez te habías encargado de leer Miqueas? De pronto habías pasado por allí de largo, ¿verdad? Así que es una bendición poder seguir conociendo la palabra de Dios a lo largo y ancho de la palabra. Amén. Y el libro de Miqueas es definitivamente, le comentaba ayer, una radiografía de estos tiempos. Amén. Así que el Señor nos ha hablado. En el día de ayer hicimos un contexto histórico en el que decíamos que el profeta Miqueas fue levantado con el propósito de parte de Dios, que era denunciar el mal comportamiento, la mala conducta del pueblo, quien se había apartado del pacto con Dios y habían cometido dos faltas principales, que son las que Miqueas se encarga de denunciar, y es primeramente la idolatría. Se habían ido detrás de otros dioses, recuerda, levantando altares en colinas, en montañas, en lugares altos, principalmente en las ciudades de Samaria y de Jerusalén, ¿verdad? Y allí levantaban altares a otros dioses, apartándose de la adoración absoluta, celosa, si se quiere decir, solamente a nuestro Dios, a nuestro Rey, a Jehová de los ejércitos. Eso número uno. Pero número dos, el Señor también les había dicho, ustedes no solamente han pecado contra mí, sino que han pecado contra el mismo pueblo que les he dado a guardar, a proteger. Y le hablaba sobre todo a los líderes del pueblo en cuanto a los pecados que habían cometido en contra del mismo pueblo. Así que ayer leíamos el capítulo número 1 y hablábamos de tres pilares principales o de tres palabras que el Señor me daba respecto al capítulo 1, que era número 1, cuando la idolatría no tiene que ver con postrarnos delante de imágenes, sino con postrarnos delante del amor al dinero. Y hablábamos de en este tiempo cuántos ministros hay que dejan de adorar a Dios y pervierten la palabra profética y demás por irse detrás del amor al dinero. Entonces dejan de predicar, dejan de denunciar, dejan de hablar lo que Dios les mandó a hablar. ¿Por qué? Porque
dentro de ellos hay algo que los mueve, y es que no puedo herir a mi hermanito, a mi hermanita, a mi hijo espiritual, no puedo ser fuerte con él, con ella, para que no se me vaya de la iglesia. ¿Por qué? Porque su diezmo, su ofrenda es una buena suma, una buena cantidad de dinero. Entonces dejamos de ser efectivos, dejamos de ser sensatos en lo que Dios nos mandó a hablar y a decir. Número uno, esto. Número dos, decíamos que el Señor en este tiempo va a confrontar tu nombre, el nombre de las iglesias, de donde muchas personas definitivamente han visto en el acto litúrgico y en la constitución de una iglesia, más que un llamado y más que un propósito divino, han visto un negocio, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, en muchos casos ni siquiera ha habido un llamado genuino de parte de Dios, sino que hemos visto una oportunidad de negocio, y como el mundo me ve como una persona ilustre, como una mujer, un hombre ilustre, entonces quiere decir que dentro de la iglesia también tengo las facultades para ser un ilustre, un pastor ilustre, un evangelista ilustre, etcétera. Y antes de surtir y pasar un proceso y teniendo cosas como que tengo las condiciones físicas, las condiciones académicas, las condiciones económicas para montar una iglesia, lo han visto más como un negocio o como un hobby, o como que lo podemos hacer, ¿verdad? Incluso le han puesto nombre a la iglesia, al garete, sin ni siquiera pedir la dirección de Dios, ni siquiera en la constitución de ese nombre. Y decíamos que en este tiempo, viendo la luz de la palabra y en el juego de palabras que Miqueas usa para denunciar a pueblos específicos dentro del pueblo de Dios, veíamos cómo Dios en estos tiempos va a confrontar tu nombre. ¿Por qué? Porque hay iglesias que se llaman Casa de Restauración, por poner un nombre cualquiera, y lo menos que se ve es la restauración aquí. Palabra y unción, y lo menos que se ve es la palabra, es la unción. Palabra de avivamiento, y lo menos que se ve es el avivamiento. Algo mover del Espíritu Santo, y lo menos que se escucha y lo menos que se siente es el mover del Espíritu Santo. Entonces, en estos tiempos decíamos, Dios va a confrontar ese nombre. ¿Por qué? Porque si tú lo pusiste, si tú montaste esta iglesia como un negocio, se te acabó el tiempo, porque este es tiempo donde se va a develar, se va a mostrar quienes aman a Dios y quienes le siguen de todo corazón, y quienes le han seguido y quienes han caminado en el ministerio con otros propósitos y con otros deseos, con otras intenciones. Así que decíamos, de acuerdo a esto, el tercer punto, que iba a haber desolación en algunas iglesias donde se acabó el negocio, apague y vámonos. Así como se está viendo en el ambiente comercial, así en este tiempo, y esta prueba, este fuego va a descubrir dónde están los verdaderos ministros, porque empezar una transmisión es fácil, pero sostenerla a lo largo de todo el tiempo que dure esta prueba, eso sí cuesta un poco, ¿verdad? Entonces hablábamos de eso, que no nos asuste ni nos alarme ni nos asombre ver que en grandes iglesias se vean desoladas en estos tiempos. Y esos eran los tres pilares de los cuales hablábamos en el libro de Miqueas, capítulo 1. Hoy quiero que revisemos el libro de Miqueas, capítulo 2. Vamos al libro de Miqueas, capítulo 2. Y fíjate que de salida la versión Reina Valera tiene una frase o un título que es impactante y que dice: ay de los que oprimen a los pobres. Ay de los que oprimen a los pobres. Y mientras tú vas buscando tu Biblia, tu cuaderno de apuntes, tu lapicero, yo quiero decirte, hay todo tipo de palabras, como hay todo tipo de comidas en el aspecto, en el ámbito físico, así también en el mundo espiritual y en la predicación específicamente hay todo tipo de palabras. Amén. Anoche yo me conecté y recibí una palabra de consuelo poderosísima. Recibí una palabra fuerte primero en boca de mi padre y apóstol Reinaldo, a quien bendecimos en esta hora en el nombre de Jesús, pero luego de ello el Señor me permitió estar en mi Facebook y abrir una palabra de consuelo, de ánimo muy bonita en boca de un ministro de la ciudad de Cartagena.
y yo la recibía en mi espíritu y muy linda. De pronto esta mañana esta palabra no es una palabra evangelística como tal, sino que es una palabra más bien profética, es una enseñanza también, pero nos va a permitir aprender un poco más de la palabra de Dios. Amén. Así que estamos ya en Miqueas capítulo 2. Ay de los que oprimen a los pobres, y de salida ya el Señor está hablando. Amén. Vamos a leer aquí bajo la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice, ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán y se hará endecha de lamentación, diciendo, del todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo. ¿Cómo nos quitó nuestros campos? Los dio y los repartió a otros. Por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. No profeticéis, dicen a los que profetizan. No les profeticen, porque no les alcanzará vergüenza. Tú que te dices, casa de Jacob, ¿se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? Nos hacen mis palabras bien, perdón, no hacen mis palabras bien al que camina rectamente. El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. De cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, los reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos y delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová, y a la cabeza de ellos Jehová. Amén. Ayer te decía que cuando el Señor me permitía llegar a esta palabra, lo hacía después de estar en un tiempo en su presencia, un tiempo de intimidad muy hermosa, y que cuando el Señor me permitió llegar al libro de Miqueas para entender lo que Él nos quiere decir para este tiempo, era como cuando a uno le ponen unas gafas de un aumento, pero es un aumento definitivamente es espiritual, donde tú puedes ver detrás de la letra, donde tú puedes ver con claridad no solamente el contexto en que fue escrita esta palabra, sino la aplicación que tiene para el mundo actual. Es como poder entender más allá de lo que se puede explicar y de lo que nuestro entendimiento logra captar. Y cuando yo leía este capítulo 2, el Señor me hablaba principalmente de la esfera de gobierno. En esta mañana te quiero hablar principalmente de gobierno. Y no solamente te quiero hablar del gobierno de Colombia, sino de todo gobierno. Escúcheme esto, que se ha vuelto tras la corrupción, todo gobierno que le ha dado la espalda a Dios, todo gobierno que ha decidido caminar más bien en lo que la gente cree como bueno. Mira, una vez en este caminar con el Señor, en estos años que llevo caminando con el Señor, porque permíteme decirte que desde los 6 años estoy caminando con el Señor, y en cierta oportunidad el Señor me permitió comprender y entender que el refrán, la voz del pueblo, es la
voz de Dios no necesariamente es tan oportunidades. La voz del pueblo no es la voz de Dios. Sobre todo, hermano mío, cuando hay un pueblo que ha decidido caminar de espaldas a Dios, de espaldas a su creador, de espaldas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hago un pequeño paréntesis para pedirte, por favor, no te distraigas si la transmisión se va por unos segundos, si tu pantalla se queda congelada o si se va a una pantalla negra. No te distraigas, por favor, porque en breve vamos a volver a la transmisión, como le decíamos a la hermana Yaleila ayer o antes de ayer. Toma lo que alcances, toma lo que logres escuchar, aunque la transmisión sea interrumpida. De lo que puedas, recíbelo y ponlo por obra. Amén, pero no se deje distraer. Entonces, no siempre la voz del pueblo es la voz de Dios. Otra vez repito, no siempre la voz del pueblo es la voz de Dios, porque no todo pueblo camina con el Señor. Recuerde que si vamos específicamente a la historia de Israel, cuando Moisés subió al monte a encontrarse con el Señor, cuando Dios le estaba dando los mandamientos que iban en este momento a ser la ley del pueblo, recuerda que el pueblo pensó que Moisés había muerto, que Moisés se estaba demorando demasiado. ¿Y cuál era la voz del pueblo? ¿Cuál fue la voz del pueblo en ese momento? Hagámonos ídolos, hagámonos imágenes, ¿verdad? Para que caminen delante de nosotros, imágenes a las cuales le podamos rendir culto. Y recuerda que cuando Moisés bajó, tuvo tanto enojo en su espíritu como ministro, como siervo de Dios, fue confrontado a tal punto que él estaba diciendo, mira, yo estoy recibiendo la palabra de Dios en procura de un pueblo que le ame, que le sirva, un pueblo que le busque, un pueblo que sea bendecido por él. Y ahora estoy bajando aquí y me encuentro con un pueblo que definitivamente se ha dejado corromper, un pueblo que ha dejado entrar la idolatría a sus corazones. Y Moisés, del enojo que tuvo, dice que rompió las tablas de la ley en ese momento, ¿verdad? ¿Y qué pasó? El pueblo fue confrontado. ¿Por qué? Porque no siempre, escuche, la voz del pueblo es la voz de Dios, sobre todo cuando hay un pueblo que camina de espaldas a Dios. Y asimismo quiero decirte que en estos tiempos hay gobiernos, hay personas, hay presidentes, ministros, hay senadores, ¿verdad? Hay concejales, hay personas dentro de la esfera política que definitivamente han empezado a caminar de espaldas a Dios y a fin de ganar popularidad y a fin de ganar votos, ¿verdad? Que han decidido bajarle el volumen a la voz de Dios y subirle el volumen a la voz del pueblo, aun cuando la voz del pueblo implique juzgar, hacer leyes en contra de la voluntad del Señor. Amén. Ahora, la palabra de Dios nos enseña claramente, ¿verdad? Que debemos honrar a nuestras autoridades, que debemos orar por los que están en eminencia, por los que nos prestan un servicio político, social o de cualquier otro índole. Tenemos que orar por ellos, orar por nuestras autoridades, dice la palabra, porque han sido establecidas por Dios. Ahora, establecidas por Dios, ¿en qué sentido? En que recuerde que todo movimiento tiene siempre el aval de Dios. Nada se puede hacer en el cielo o en la tierra que Dios no permita que suceda, aun cuando eso implique usar nuestro libre albedrío. Todo Dios permite que suceda. Pero ¿sabes por qué Dios permite que suceda? Cada vez que Dios permite que suceda algo, es que Dios te está dando a ti la oportunidad, a mí la oportunidad de que lo hagamos bien y de que lo hagamos preferiblemente a su manera, con su respaldo, bajo su voluntad. Siempre que tú tienes una oportunidad en tu trabajo o en una esfera política o en un lugar de privilegio donde Dios te ponga, tienes la oportunidad de hacerlo bien y de hacerlo como para Dios. Recuerde que la Biblia de Génesis a Apocalipsis nos da ejemplos de personas que decidieron legislar, decidieron gobernar con el temor de Dios en su corazón. No solamente nos habla de hombres, nos habla también de mujeres que tuvieron posiciones de privilegio, como es la vida de Esther. Y Esther decidió asumir esa posición de privilegio con el temor de Dios en su corazón, porque siempre vamos a tener, cuando tenemos temor de Dios en nuestro corazón, vamos a entender que es Dios quien nos ha puesto en esa posición de privilegio a fin
de un propósito más grande que el nuestro. A veces nosotros estamos pensando nada más en nosotros, en tener dinero para comprar una mejor casa, para comprar un mejor automóvil, para tener una mejor posición social. Pero ¿sabes qué? Si tú estás pensando en ello como bendición, si tú estás pensando en ello como la prosperidad de Dios, tú estás equivocado. La prosperidad de Dios empieza en que aún no teniendo nada, yo me sienta pleno, yo me sienta bendecido. La bendición de Dios implica que aunque mis bolsillos están vacíos, yo tengo plena confianza en el Señor y en que de Él viene mi respuesta, en que aunque mire a izquierda y a derecha y no se vea dentro de mis posibilidades la provisión, yo puedo entender que hay un Dios soberano que abre los cielos de par en par y que deja caer maná sobre mi vida para mi sustento, que donde yo no puedo, Él es capaz de abrir un mar rojo en mi favor, que donde no hay agua, Él me permite ver que agua fluye de la roca. En eso consiste la verdadera prosperidad. Déjame decirte que nuestro Señor Jesucristo nos muestra el modelo de la verdadera prosperidad, de donde Jesús física y humanamente estoy hablando, era el hijo de un carpintero. Un carpintero no tenía la mejor posición social de la época, pero aún a pesar de ello, era un hombre trabajador, era un hombre que tenía su negocio. Y seguramente Jesús, por la dinámica del pueblo, por las costumbres del pueblo, en muchas oportunidades ayudó a su padre José a trabajar en la carpintería. ¿Sabes? Me entristece conocer que muchos cristianos en este tiempo, en el falso evangelio de la prosperidad, porque nosotros estamos de acuerdo con la prosperidad y predicamos un evangelio próspero, escúcheme, pero hay una falsa doctrina de la prosperidad donde te es enseñado que no tienes que moverte, que no tienes que hacer nada, que te puedes quedar rascándote tu barriga y que solamente tienes es que salir y decir unas cuantas palabras y animar a la gente y todo te va a caer del cielo. Cuando mira, la palabra del Señor nos está enseñando que Él desde el Génesis instituyó en Adán que tenía que conseguir con esfuerzo su alimento. Amén. Entonces la verdadera prosperidad implica lo que Pablo nos enseñó: sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Eso es ser verdaderamente próspero, porque déjeme decirle también que conozco gente que tiene los bolsillos llenos de dinero, que tiene los closets llenos de dinero, que tiene la cuenta bancaria llena de dinero y a pesar de eso no son prósperos, a pesar de eso no son personas alegres, personas felices. A pesar de eso, se sienten con un vacío en su corazón. ¿Por qué? Porque creyeron algún día erradamente que la prosperidad estaba en el dinero. Así tú ves mucha gente que llega a estas esferas políticas y que están pensando tras de sí y que los presupuestos que les asignan, ¿para qué? Para bendecir a un pueblo, los presupuestos que les asignan para salud, para educación y para otras tantas cosas, mira lo que hacen, ¿qué hacen? Pervierten el derecho y solamente pensando en ellos y en construir y en edificar sus reinos, ¿qué hacen? Desvían los dineros, desvían los recursos y contra ellos está hablando el Señor en este tiempo. Tú crees poder burlarte de las leyes, tú crees poder burlarte del pueblo, pero déjame decirte algo, hay uno de quien no te burlarás y es del Señor, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Jehová de los ejércitos es su nombre. Tú crees poder decir, bueno, me recibo esto porque tengo el derecho, mientras el pueblo vea que estoy haciendo algo bueno por ellos, tengo el derecho de desviar este otro dinero. Y tú dices en tus cuentas humanas, a la larga, si me llevan a la cárcel, voy a estar en una cárcel cómoda, me pueden dar casa por cárcel y ¿sabes qué? Puedo cumplir una sentencia de 5 años, 7, 8 años, si tengo buen comportamiento, seguramente tendré una rebaja de pena y valdrá la pena al final salir de la cárcel, pero salir con mis bolsillos llenos. Tú puedes estar haciendo esas cuentas en tu cabecita, pero déjame decirte que arriba hay uno que está viendo a esos niños que se supone deberían tener un buen plato de comida, comer las miserias, comer las sobras que a veces vemos en las noticias y que duele en nuestro corazón. Ver que unos niños en los que se está pasando un presupuesto de platos que se supone que cuestan 25,000 pesos, en otros casos 30,000 pesos por plato, tú no le das sino un plato de 2,000 pesos, a veces con cosas vencidas, a veces con cosas pasadas. Mira, si nos duele nuestro corazón,
corazón, déjame decirte que duele mucho más el corazón de Dios, y que lo primero que Dios en este tiempo está diciendo es que Él va a poner medida sobre los corruptos, sobre la gente que se ha dejado llevar tras la corrupción. Mira lo que dice la palabra de Dios. Lo estamos leyendo. Oigan, les va a ir muy mal a ustedes que solamente piensan hacer mal. Les va a ir muy mal a ustedes que solamente piensan hacer mal. Déjame decirte algo. La palabra de Dios nos enseña que hay una ley llamada la ley de la siembra y de la cosecha. Y hay gente que lamentablemente en todo este plan del mal, ¿sabes qué dice? Bueno, yo sé que ahora en la cárcel yo puedo mandar una ofrenda, yo puedo mandar un diezmo. Pastor, mire, recíbame esta ofrenda, recíbeme este diezmo, ¿verdad? Y lamentablemente ese dinero viene, ¿qué? Dinero de la corrupción, dinero mal habido, dinero manchado, dinero que no agrada al Señor. Y tú crees que por haber dado un diezmo, pero por haber, pero sin arrepentirte en tu corazón, ya la hiciste. Déjame decirte que no, que hay una ley de la siembra y de la cosecha, que si tú no te arrepientes, tarde o temprano va a tocar a tu puerta. Hay una ley de la siembra y de la cosecha, que si tú no procuras corregir tu camino, tarde o temprano llegará con sus consecuencias a tu vida. Así que el Señor en este tiempo está diciendo, les va a ir muy mal a ustedes que solo piensan hacer mal. Escúchame, los que hacen sus planes malvados mientras descansan en su cama y los llevan a cabo a primera hora del día. ¿Por qué? Porque tienen el poder para hacerlo, porque tienen el poder para hacerlo. Ahorita más adelante te darás cuenta que la Biblia dice, ya no caminarán más erguidos, porque lamentablemente a veces cuando tú llegas a esta posición, ¿sabes? Tú llegas a esta posición en desorden. Déjeme decirle no solamente al político que me puede escuchar en este momento o más adelante, déjeme hablarle también al pueblo que ahí está escribiendo y diciendo amén, amén, amén. Nosotros hemos invertido el orden en la política. Se supone que cada uno de los que nosotros escogemos, se supone que cada uno de los que nosotros libremente ejerciendo nuestro derecho al voto escogemos, son servidores públicos. Deberían ellos servirle al pueblo, deberían ellos servirle a la sociedad, deberían ser ellos modelo de humildad, modelo de lo que es hacer las cosas bien, de caminar en derecho, pero nosotros mismos hemos invertido el orden. ¿Crees tú también que por vender tu voto en 50, 60 mil pesos o no sé cuánto costará más adelante, tú crees que por eso ya la hiciste? ¿Tú crees que eso te salvó? ¿Tú crees que eso te libró? Déjame decirte también que cuando tú vendes tu voto, tú estás vendiendo tu conciencia. Déjame decirte que cuando tú le dices al político, venga, le presto mi altar para que usted hable, sin saber usted si es un hombre o una mujer de testimonio, sin saber usted si es un hombre o una mujer que muestre verdadero fruto, déjeme decirle que usted en este momento está haciendo negocio con esta gente que Dios está denunciando en este pasaje bíblico. Hermano mío, déjeme decirle que usted que vende el voto no tiene derecho más adelante a quejarse, no tiene derecho más adelante a decir por ellos es que estamos así. Amén. Es que la corrupción no se mueve solamente en las grandes esferas. Si estamos hablando de santidad, hablemos de santidad completa, hablemos de santidad integral. No es aleluya, 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 y me hablan de santidad porque es que el otro peca porque escucha música secular, es que el otro peca porque toma alcohol, es que el otro peca porque se droga. Y déjame decirte que cuando tú y yo somos parados por un policía y le decimos ¿cómo podemos resolverlo? Allí en ese momento estamos practicando la corrupción en pequeña escala. Allí en ese momento estamos practicando la corrupción en pequeña escala. Cuando tú y yo, hermano mío, queremos asegurar un contrato, un negocio, diciéndole, mira, tú vas a tener un beneficio si fallas en favor mío en este contrato. Tú y yo estamos practicando la corrupción en una pequeña escala. Cuando tú y yo nombramos a una persona como líder de la iglesia porque su diezmo es bueno, porque su ofrenda es buena, es considerable, y le damos las primeras sillas y le llamamos el honorable pastor tal, tú y yo estamos practicando la corrupción en una pequeña y mediana escala.
Y Dios está hablando de que Él en este momento va a pasar revista en contra de la corrupción. Aleluya. ¿Creíste que la hiciste? ¿Creíste que la hiciste? Pues déjame decirte que no. Déjame decirte que en el Señor hay pago y hay respuesta para tu vida. Alaba, porque yo sé que este mensaje a veces no nos gusta. Es que somos tan dados a juzgar al otro y no nos damos cuenta los pecados que nosotros mismos podemos estar cometiendo. Aleluya, amén. Cuando tú le metes la mano a una situación familiar y cuando tú intentas comprar el amor de alguien, cuando tú intentas comprar el que se quede contigo y no se vaya con tal persona, en ese momento tú estás practicando la corrupción en una pequeña escala. Mira lo que dice aún de estas personas que tienen el poder en sus manos para hacerlo. Esas personas que tú y yo, ay, vino el concejal, ay, vino el alcalde, ay, vino el gobernador, creyendo que siendo, perdóneme la expresión, lambones con ellos, vamos a ganar su favor. Mira, déjame decirte algo, tú puedes estar incurriendo perfectamente en pecado de idolatría. Y el Señor habla en contra de todas esas personas. Dice, aquellos que quieren las tierras de otros y se las quitan. Quieren las tierras de otros y se las quitan. Duele cuando veo casos como este y como pastora me ha tocado escuchar casos de personas, pastora, mi hijo es un falso positivo, mi nieto fue un falso positivo. Un día cualquiera fue a visitar al pueblo y apareció muerto y terminaron diciendo que era guerrillero, pastora. Es gente que ha sido marcada por estas manos sucias, es gente que ha sido marcada. Mira, déjame decirte a ti, mujer, varón, que de pronto has sido víctima de este estado cruel, has sido víctima de estos hombres perversos de los cuales habla hoy la palabra de Dios. Déjame decirte que probablemente en tus cuentas la justicia no ha llegado ni llegará, pero déjame decirte que ya Dios está pasando revista, que ya Dios está tomando nota y que al Señor no se le pasa nada, al Señor no se le pasa nada, al Señor no se le pasa nada y que Él traerá justicia. Así es, Dalmari. Dios, mi Dios, es un Dios de orden y justicia. ¿Alguien puede declarar conmigo allí? Dios es un Dios de orden y justicia. Aleluya. Orden y justicia. Orden y justicia. Porque déjame decirte que los fariseos no solamente se encuentran en el ámbito religioso, los fariseos se encuentran en gran manera en el ámbito político. Dicen, estoy contigo, van al caserío, como dice la canción de Vicosí, la canción Desahogo de Vicosí, ¿verdad? Van al caserío, abrazan a mi abuela, saludan a mi tío, pero no han pasado 4 años, estaban escondidos. Amén. Ahí también se ve la religiosidad, ahí también se ve el espíritu farisaico. Te muestran una imagen así, erguidos, como dice la Biblia misma, erguidos, pulcros, perfectos. Y detrás, muchas veces, hay tantos y tantos comportamientos fuera de orden y fuera de la voluntad de Dios, que son mucho más fuertes que un pecado normal. ¿Sabe por qué? Porque se están metiendo con el pueblo, con la gente. Dios es un apasionado por las almas. Dios es un apasionado por las almas. ¿Sabes algo? De Génesis a Apocalipsis lo puedes estudiar. Y todo pecado que nosotros cometemos contra el pueblo, estamos pecando también contra Dios. Quieren las tierras de otros y se las quitan. Escuche, oprimen al hombre y se apoderan de su casa. Engañan a otro y le quitan su tierra. El Señor va a fallar en su justicia a favor tuyo. Si tú perdiste tus tierras por causa de esto que estamos hablando hoy, déjame decirte que Dios ya tomó nota y que el Señor va a fallar en favor tuyo. Espera, sé paciente, porque ya la palabra está llegando, amén. Y detrás de la palabra viene el cumplimiento, aleluya. Dice, esto es lo que dice el Señor. Ahora yo soy el que está planeando un mal contra esta familia.
del que no podrán librar su cuello. Fíjate, la respuesta de Dios, la justicia de Dios. Ya no podrán caminar con la cabeza en alto, porque vendrán tiempos de desastre. En aquel tiempo, el versículo 4, levantarán sobre vosotros refrán, o dice canciones, la otra versión, y se hará endecha de lamentación diciendo, del todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo. ¿Cómo nos quitó nuestros campos? Porque la justicia tarde o temprano tiene que llegar. ¿Amén? ¿Cómo nos quitó nuestros campos? Los dio y los repartió a otros. Por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. Entonces, hablemos de pilares. Número 1, contra lo que está hablando Dios es contra un sistema político corrupto. Amén. Un sistema político corrupto, número 1. Sigamos hablando. Dice, no profetizan, dicen a los que profetizan. No les profeticen porque no les alcanza la vergüenza. Dice la otra versión, la gente repite insistentemente, no nos cansen con sus profecías. No profeticen acerca de esas calamidades. Entonces, número 2, Dios está hablando en contra de un sistema que no quiere escuchar su voz. Número 1, en contra de un sistema corrupto. Número 2, en contra de un sistema que no quiere escuchar su voz. Un sistema que no quiere escuchar su voz es como cuando yo estaba en la universidad y la profesora de filosofía dijo, ustedes pueden afianzarse en el libro que ustedes quieran para traerme aquí los trabajos. El único libro que yo no acepto como académico es la Biblia. Así dijo. El único libro que yo no acepto como académico es la Biblia. Y sabes, duele saber que están en ese momento pisoteando tus convicciones, que están en ese momento intentando rebatir, ¿no? Tus pensamientos, tus principios, una cantidad de cosas que tú te sientes confrontado, sobre todo cuando ves que tus compañeros se levantan, es verdad, apoyan esa noción, apoyan ese pensamiento. Y yo recuerdo que conforme pasaron los días, estudiamos el mito de la caverna, recuerdo, y que yo se lo sinteticé en que Jesucristo había dicho, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mira, la profesora no tuvo nada que decir. Recuerdo que muy calladamente de pronto me puso, porque nada más entregó Alba Peralta, pero recuerdo que me puso un 5 y me felicitó ahí calladamente, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque no podemos permitir personas que pasen por encima de nuestros principios, que den la espalda a Dios. Un sistema corrupto, un sistema que no quiere escuchar la voz de Dios, es un sistema que dice, tenemos que retirar la Biblia de los colegios. Y lamentablemente en alguna oportunidad en Estados Unidos se empezó a hacer. Y ¿sabes? Después tenemos... ¿cómo se dirá? No sé cuál es la expresión concreta. Después tenemos ese atrevimiento de llegar ante la presencia de Dios y decir, ¿cómo tú permitiste la masacre en esta institución? ¿Cómo fue que tú permitiste que un niño llegara con un arma y matara, cegara la vida de 5, 10 compañeritos, 20 compañeritos? Luego venimos a decir que Dios no existe o que Dios es malo o que Dios permitió todo esto porque a Él le dio la gana, pero no nos damos cuenta de cuántas acciones nosotros estamos cometiendo en contra de la voluntad de Dios que luego dan como fruto este tipo de cosas, hermano mío. Amén. Entonces, un gobierno, Dios está hablando en contra de un gobierno, número 1, corrupto, número 2, que no quiere escuchar la voz de Dios. Le dicen a los profetas, no profeticen, no nos traigan noticias malas. Es más, cuando usted va a la hoja siguiente, vamos a aprovechar que estamos hablando de los profetas, para hablar de, anunciar el versículo 11. Dice, si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta del pueblo. Escúchame,
O sea, no quieren escuchar las palabras fuertes, es lo que está diciendo la palabra contundente, la palabra de juicio, de justicia, y les dicen, no nos hablen de calamidad. Pero cuando el profeta habla de vino y de sidra, cuando el profeta habla de deleite carnal, a ese sí le hacen su profeta. ¡Wow! ¡Qué poderoso es lo que está diciendo la palabra aquí! ¿Te estás dando cuenta? ¿Sabes qué es lo más triste? Los profetas que pervierten el orden de Dios, los profetas que venden su boca por unas cuantas dádivas, y de eso vamos a hablar en el día de mañana, amén. Pero ya aquí de antemano estamos viendo la denuncia del profeta Miqueas, de profetas que pervierten la palabra que el Señor les dio. Entonces, se hacen alianzas con esta gente corrupta que te estoy diciendo y no les hablan lo que Dios les mandó a decir, no les dicen esto está mal, esta corrupción a Dios no le gusta, no podemos seguir robando, no podemos, no lo dicen, ¿verdad? Porque pierden su posición, pero en cambio sí profetizan, la misma palabra lo está diciendo, versículo 11, sí profetizan de vino y de sidra, wow, tremendo, dice, esta gente no quiere escucharme, les anunciaré de vino y alcohol y seré su profeta, wow. O sea, eso palabras más, palabras menos quiere decir darle a la gente lo que la gente quiere. Imagínate en este tiempo una iglesia que hable de un Dios que le da a la gente lo que la gente quiere. Ay, hermano, ¿usted sabe qué quiere la gente? La gente quiere el vacile. La gente quiere las pasiones juveniles. La gente quiere lo que deleita esta carnecita chévere. ¿Qué quiere? La gente quiere dormir, no quiere trabajar. ¿Qué quiere la gente? La gente quiere la gente tiene el deseo sexual por todas partes, ¿verdad? Pero no encaminado en el propósito de Dios, sino que queremos ser libres y estar con quien nosotros querramos, a la hora que nosotros querramos, donde nosotros querramos, y es mi sexualidad y tengo derecho y soy libre de hacer lo que yo quiera, ¿verdad? La gente quiere, bueno, pero entonces apruébame la dosis mínima por lo menos, porque eso no le hace daño a nadie, porque yo no le voy a hacer mal a nadie, yo me la fumo aquí calladito, ¿verdad? ¿Qué quiere la gente? La gente quiere, yo mando sobre mi cuerpo y yo puedo decidir si quiero o no quiero tenerlo y punto. Eso es lo que la gente quiere, por eso empezamos diciendo que no siempre la voz del pueblo es la voz de Dios, amén. Pero sigamos hablando, porque ahora vamos a hablar justamente sobre esto. Dijimos, número 1, un gobierno corrupto. Número 2, un gobierno que cierra sus oídos a la verdadera palabra profética. Número 3, dice, el que ayer era mi pueblo, versículo 8, se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitaron las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. Mira, sigue hablando de robo, ¿verdad? Dice que los que pasaban, la otra versión, al lado tuyo, les arrebataste su capa y los tomaste desprevenidos. Habla justamente de esa injusticia de la que hablábamos ahorita. Ahora mira lo que dice. A las mujeres, ¿dónde están las mujeres? A las mujeres de mi pueblo echaron fuera de las casas que eran su delicia. A las mujeres de mi pueblo echaron fuera de las casas, que era su delicia. Y aquí quiero hablar de un sistema que en este momento se puede tornar feminista. Pero déjame decirte, soy mujer. Soy mujer que reflexiona sobre el ser mujer. Soy una mujer que tengo autoridad para hablar a las mujeres. ¿Por qué? Porque soy mamá, soy esposa, soy pastora, soy trabajadora, soy comunicadora social. Es decir, desempeño orgullosamente muchos roles en mi vida. Así que estoy clara de que soy una mujer que tengo autoridad para hablar de la mujer. ¿Sabes por qué? Porque siempre reflexiono en torno al papel de la mujer. Siempre cuando el Señor me habla respecto a la mujer, procuro que dentro de la iglesia, dentro de la familia, se le dé a la mujer la posición que debe dársele.
pero también soy mujer de la que le habla a las mujeres, mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. También animo a las mujeres a cumplir su rol de mujer dentro de lo que dice la palabra de Dios, y también predico sobre la sujeción, que una esposa puede ser bendecida cuando practica la sujeción a su esposo, reconociendo que el esposo es la cabeza. Y siempre he dicho que trabajamos mejor cuando hay un orden claro, hay un orden establecido. Es como un colegio. Imagínate un colegio donde no hubiese orden, donde el niño cualquier día pudiera llegar a decir, hoy yo soy el rector. Entonces, para que las cosas funcionen con dinamismo, como debe ser, tiene que haber un orden, y el orden que Dios ha establecido para la familia es un orden claro, donde el hombre es la cabeza, pero el ser la cabeza no le da facultad al hombre para lastimar a la mujer, para pisotear a la mujer, para ir en contra de la mujer. Es como muchas de las culturas machistas nos ha enseñado. Entonces, soy mujer que tiene autoridad para hablar de mujer, porque predico también en contra del machismo, pero he entendido que a veces las mujeres más machistas, que el machismo se vive en mayor manera en las mujeres, y que las mujeres a veces predicamos el machismo, amén, y lo fortalecemos dentro de nuestras familias. ¿Cómo? Cuando decimos, niño, deja que tu mujer haga eso, no seas bobo, niño, niña, o niño, le decimos al hijo, niño, tu mujer, ¿qué? Déjala que trapee, déjala que barra. Vas a ver que te va a poner los cachos, vas a ver que no somos nosotras mismas practicando y predicando el machismo, amén. Entonces, mira, mujer, hay cosas dentro del sistema que el sistema te puede avalar ahora, pero que no quiere decir que esto esté amparado por Dios. Escúcheme algo. Yo puedo predicar a una mujer que sea libre y que trabaje y que devengue para ayudar a su familia. Pero cuando tú estudias la historia bíblica, te darás cuenta que el rol de la mujer siempre va a estar muy asociado con la dinámica de la familia. Que uno de los propósitos que Dios nos encomendó a nosotros como mujeres es justamente el ministerio de la casa, el ministerio del hogar, amén. Donde hay una mujer sabia de parte de Dios, hay un hogar bendecido, hay un hogar próspero, hay un hogar que se fructifica, hay un hogar feliz, amén. Pero tiene que haber una mujer sabia. Tú puedes salir, tú puedes trabajar, tú puedes devengar, tú puedes, en fin, proyectarte a un nuevo horizonte profesional. Lo malo, escúcheme algo, sería que usted le traspasara lo que a usted le corresponde, cosas como por ejemplo la crianza de tus hijos que a ti te corresponde juntamente con tu esposo, que tú se la traspasara a un tercero, a un cuarto. ¿Por qué? Porque como pastora he hecho la lectura en estos tiempos y duele ver mujeres que dicen, es mi derecho trabajar, yo ahora tengo la posibilidad de trabajar, a la vida o la mala mismo vamos a trabajar. Entonces vas a trabajar, ¿por qué? Porque se supone que estás velando por un mejor futuro para tus hijos, por una mejor calidad de vida para tu familia, pero resulta ser que por cumplir, satisfacer las necesidades económicas, estás dejando un gran vacío en las necesidades emocionales de tus hijos. Entonces, tienes la capacidad de pagar una nana, pero quien le está enseñando valores que a veces no son los mismos valores de trascendencia en tu formación, la quien le está enseñando los valores a tus hijos es la nana, en quien tu hijo está encontrando un refugio es en la nana. Y es triste cuando tu hijo confía más en la nana que en ti. Es triste cuando tu hijo se refugia más en la nana que en ti. Entonces, a eso me refiero, hermano mío. Cuando salimos de nuestras casas, cuando le dejamos la autoridad a la abuela, al abuelo, no. Eso te corresponde a ti. Entonces, con esa misma energía y con ese mismo ímpetu con que tú dices, voy a trabajar, podemos trabajar, quiero decirte que entonces tú tienes que tener la valentía para cumplir con tu trabajo y para cumplir con cosas más importantes como la crianza de tus hijos, con cosas más importantes como suplir las necesidades afectivas y emocionales de tus hijos, amén. Aunque llegues
cansada de la jornada laboral, recuerda que hay algo más importante esperándote en casa y que esos chiquitines, aunque tú vengas muy cansado, muy cansada, necesitan ese abrazo, necesitan esa palabra de aliento, necesitan que si tú no estuviste con ellos ayudándole a hacer la tarea, por lo menos le preguntes, mi amor, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Pudiste hacer las tareas? En el trabajo tengas la oportunidad y el tiempo para llamarles, mi vida, ¿cómo has estado hoy? ¿Cómo te has sentido, papi? Bueno, mi amor, ya sabes que mamá te ama, que mamá te está pensando, que mamá dentro de un ratico va a llegar, ¿me vas a esperar despierto? Bueno, mi amor, espero que me esperes despierto porque te llevo un premio, te llevo un regalito. Aló, 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 aló. Pero esas mujeres que van allá, que vemos en las noticias, que se quitan la ropa, que se exhiben, que piden paz con actos violentos, dígame usted, ese ser tan fuera de orden, que piden derecho a la vida, pasando por encima de otros, no tiene lógica. Dios está hablando en contra de ello. No estoy hablando yo, no es mi palabra. Tú quieres pelear, pelea con la palabra de Dios. Miqueas 2:9 para que lo busques. A las mujeres de mi pueblo echaron fuera de las casas que eran su delicia. Pero mira lo que viene. A sus niños quitaron mi perpetua alabanza. Y esto, si lo resumiéramos en una sola palabra, es la palabra aborto. Aborto. Entonces, ¿cuáles son los derechos que nosotras como mujeres tenemos hoy, que estamos pidiendo que nos reconozcan, ¿verdad? Si tú no crees en Dios, no pasa nada. Sigue haciendo tus protestas, sigue hablando, sí. Pero cuando tú eres un pueblo, que es a quien Miqueas le está hablando, con temor de Dios en su corazón, tú no puedes ir en contra de lo que la palabra de Dios está instituyendo. Dice, a los niños quitaron mi perpetua alabanza. Entonces estamos hablando de un sistema inmoral. Número 1, un sistema corrupto. Número 2, un sistema que no quiere escuchar la voz de Dios. Número 3, un sistema inmoral. Inmoral es, insisto, darle al pueblo lo que el pueblo quiere, sin importar si está fuera de orden. ¿Por qué? Porque así ganamos más aceptación. Inmoral es que no siempre lo que la ley dice está dentro del orden de Dios. Amén. No siempre lo que la ley dice está dentro del orden de Dios. Que sea legal no quiere decir que a Dios le agrade. Escúchenme esto. Que sea legal no quiere decir que a Dios le agrade. Amén. Puede ser legal, pero puede ser inmoral. Y allí es donde a veces nos perdemos entre estas dos líneas. Puede ser legal, pero puede ser inmoral. Amén. Por encima de los estándares legales, recuerda, es triste ver un médico que fue sentenciado, que fue juzgado, que le retiraron su licencia médica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se negó a practicar un aborto. Es triste. Por defender sus convicciones, es triste. No podemos nosotros como pueblo de Dios vivir así. Este es un llamado también a despertarnos. Este es un llamado también a predicar. Este es un llamado también a levantar bandera de vida, hermano mío. Este es un llamado también a ver lo que la palabra de Dios dice. No importa si se levantan cualquier cantidad de enemigos en tu contra. Amén. Es que tú y yo no podemos corromper nuestros principios. A los niños quitaron su perpetua alabanza. Y termino con esto que el Señor nos está diciendo a ti y a mí, versículo 10. Levántense y anden, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Tú y yo, María Jiménez, Olga, Carmen, Zuna, tú y yo no podemos ver el mundo, este mundo, como nuestro lugar de reposo. No, este mundo no es nuestro lugar de reposo. Este mundo para nosotros es efímero, es circunstancial, pero no podemos quitar nuestra mirada, hermano mío,
de que hay un destino esperando por nosotros, de que hay una patria celestial esperando por nosotros, de que nosotros, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, de que nosotros, aunque usamos a veces las herramientas del mundo, nosotros tenemos otras herramientas espirituales que Dios nos dio. Sabes, es triste ver tantos cristianos confabulados con el mundo. Es triste ver tantos cristianos distraídos. ¿Qué te ofrece el mundo? Distracción. ¿Qué te ofrece el mundo? Un contenido fuera de la voluntad de Dios. Cada vez te vas a encontrar en mayor cantidad contenido fuera de la voluntad de Dios. Yo no me quiero ni imaginar la televisión que le espera a Mía y a Lucas cuando ellos estén grandes. Si ya empezamos a ver los primeros visos, hermano mío, de contaminación, donde hay cosas que antes, en la época de mis padres, no eran permitidas para nada y ahora las vemos de manera, somos condescendientes con ellas. Yo no me quiero imaginar siquiera la televisión que les espera a Mía y a Lucas. Amén. A tus hijos, a nuestros hijos. Y sabes, hay cristianos a veces que dicen, no, eso no tiene nada de malo. No, eso no tiene nada de malo. No, yo lo puedo ver y el Señor me perdona. Confabulados con idolatría. Con idolatría. Hay programas que proclaman la idolatría. Tú sabes cuáles son, ¿verdad? Ajá. Que proclaman la idolatría. Y hay cristianos que aman a Dios con su corazón y que dicen, no, eso no tiene nada, ese es nada más el título. Y cuando viene el vientecito y ya, pero de resto no pasa nada. Te estás riendo, ¿verdad? Ajá. Eso no pasa nada. Mira, hay programas que tienen una carga violenta, fuerte. Tú ves hoy la parrilla de televisión y tú ves una novela basada en el sentimiento de la venganza, ¿verdad? Puede ser muy buena, muy interesante, pero el trasfondo, ¿cuál es? Y una novela que puede ser autobiográfica, ¿verdad? Pero donde se ven unas escenas tan fuertes, ¿verdad? Que te permiten a ti terminar soñando con actos violentos. A mí no venga después a decirme, pastora, tuve un sueño así, 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 cuando yo voy a ver que ese sueño es la novela que te estás viendo. Amén, 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 amén. Somos demasiado permisivos, pastor, así es. Y entonces el problema es que en el ser permisivos se va desdibujando la línea que separa lo que es agradable de lo que no es agradable delante de Dios. Amén. Así que levántate y anda, porque no es este lugar de reposo, no es este lugar de reposo, porque está contaminado y corrompido grandemente. Amén. Aunque tú y yo declaremos palabra de restauración, palabra de vida, palabra de ánimo para el mundo, palabra de esperanza, no podemos desconocer la realidad actual. Y este mundo está corrompido, este mundo está contaminado. Amén. Y tenemos que reconocer, ¿hay música contaminada en este tiempo o no hay música contaminada? Miren, estos días yo escuchaba con mi esposo en el patio, musiquita chévere, le pusimos a los niños la piscina. Nosotros somos jóvenes. La gente cree que por ser pastores nosotros somos, no sé, retrógradas. Nos olvidamos de las cosas chéveres, que nosotros no escuchamos música, que nosotros no salimos al cine, en fin, etcétera, etcétera. Ese será, no sé, otro pastor, otra pastora. Nosotros disfrutamos la vida porque nosotros entendemos que uno de los deseos y de los propósitos de Dios es que nosotros seamos felices. Amén. Así es, Tati. Todo me es lícito, mas no todo conviene. Amén. Así es. Entonces, nosotros entendemos que la voluntad de Dios es que nosotros seamos felices. A veces es más interesante que un programa de televisión, que una novela, un juego de dominó, un juego de parquejo, te lo voy a dejar a libertad de escoger. Entonces, nosotros le abrimos la piscina a los niños se están bañando en la piscina, pusimos musiquita tropical, salsita, merengue, bien chévere. Y sabes, era rico escuchar buena instrumentación acompañada de buena letra. Escuchamos reggaetón. Manuel es un hombre que le encanta el reggaetón y el reggae y que lo escucha con buena música, y es bueno escuchar buena música con buena letra. Pero yo te escucho, yo te pregunto, ¿verdad? Yo te pregunto, ¿has escuchado música contaminada? Hay mucha música
que lo que hace es justamente degradar a la mujer. Ahí sí no somos feministas. Ahí sí no somos feministas. Ahí sí decimos, uy, está chévere, taqui, taqui, tiki, tiki, o como sea. Ah, no, sí, está chévere, está chévere. Y a veces esa música dice, llévate a la mujer, hazle lo que sea, mami, tú lo que quieres es que yo te dé así. Ah, ¿te das cuenta? Lo que llaman la doble moral. ¿Mm? ¿Te das cuenta? Y eso es lo que tu hijita pequeña está bailando. Eso es lo que tu hijita pequeña está aprendiendo, está escuchando. Y después tenemos el descaro de decir, no mire para allá, ¿usted qué está haciendo? Eso es malo, eso no sé qué. Y no te das cuenta cómo muchas veces nosotros tuvimos responsabilidad en esas conductas. Amén. En esas conductas. Así que, hermano mío, esta era la palabra que quería traer en esta mañana para nuestras vidas. Insisto, yo sé que es palabra que a veces no nos gusta, pero es lo que dice la palabra de Dios. No podemos predicar unas cosas sí y otras cosas no, y seguimos haciendo un llamado al arrepentimiento y a la santidad. Amén. Todo lo que usted escuche, vea, que no le permita entrar, no le dé entrada a su vida, porque lo que usted ve y lo que hablando y usted después lo va a terminar haciendo. Hablamos de espirituales, hablamos de sentidos espirituales. Ahí me congelé, ya ahí me veo que estoy quieta, ya. Hablamos de sentidos espirituales, te lo repito, todo lo que tú ves y escuchas que contamina. Un chiste, tú puedes ver chistes, yo veo chistes y hay contadores de chistes que en medio de todo manejan una prudencia en su vocabulario, en el trasfondo del chiste que cuentan y uno pasa un rato agradable, pero es que hay unos hermanos que se pasan. Entonces hablo de la música, de las novelas, de la televisión, mira, hasta los memes, los videos, cuánta gente hay, cuánto cristiano que le dedica más tiempo a los memes que a la palabra de Dios. Si tú no eres cristiano, no te preocupes, que esto no es contigo. Si tú no me quieres creer, no te preocupes. Yo no te estoy diciendo nada a ti. Yo le estoy hablando a los cristianos, a los que se conectan justamente para escuchar esta palabra, para ser confrontados. A eso les estoy hablando. ¿Verdad? Entonces, nos dedicamos más a compartir a veces una cantidad de cosas tontas, vacía, perdemos nuestro tiempo todo el día en Facebook, meme, video, y tú escuchas por allá, ¿verdad? ¿Y qué te quedó de todo esto? Es que el punto es, ¿qué te quedó de todo esto? Tú puedes ser feliz y si eso te hace feliz y si tú sientes la libertad de que tú vas a llegar delante de Dios y le vas a decir, Señor, yo fui feliz viendo memes y escuchando videos, dale, tienes libertad. Pero es que mi punto y la reflexión es, ¿qué te queda con todo esto? ¿Estás construyendo algo para ti, para tu familia, para tus hijos? ¿Estás construyendo algo? ¿Aló? Amén. A eso Dios está llamando, a la santidad, a no hacer del mundo un lugar de reposo. Amén. Vamos a orar en esta mañana cuando son las 6:10 de la mañana. Vamos a orar y seguimos revisando si algo de lo que dije hoy llegó aquí y usted dice, ¿es verdad? Entonces no solamente diga que es verdad, sino que procuremos corregirlo porque Dios está operando nuestros corazones en este tiempo. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, Dios amado, gracias por este espacio tan maravilloso que hemos podido tener en esta mañana, porque lo que tú me has dado, de eso doy, Señor, de eso hablo. Padre amado, declaro en el nombre poderoso de Jesús que esta palabra llega a nuestros corazones y nos confronta y nos permite sobre todo corregir nuestro camino, Señor. Declaramos en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que si hemos pecado contra ti, Señor, confabulándonos con la corrupción, confabulándonos con el cerrar nuestros oídos a la palabra profética, confabulándonos, Señor, con el feminismo o el machismo, Señor, que nos permite, Señor, que nos ciega, Señor, y que nos impide llevar una vida de equilibrio, de familia, de orden, de trabajo en equipo, Señor.
Perdónanos, Dios amado. Si hemos visto el mundo como un lugar de reposo, Señor, si nos hemos dejado distraer, perdónanos, Señor. Sabemos que tú estás haciendo un llamado al arrepentimiento y a la santidad y te pedimos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, que tú nos sigas alineando a tu perfecta voluntad fuera de un sistema religioso, Señor. Queremos hacerlo y vivirlo por convicción verdadera, Señor. Padre amado, así, escúcheme algo, así como cuando se va la luz justo a la hora de la novela, y a veces hay gente que reniega, que se entristece, que dice, justo a esta hora se fue la luz. Allí Dios te está permitiendo conocer justamente lo que hay en tu corazón. Padre amado, te pedimos en esta hora que no nos duela tanto, Señor. Y que podamos dedicar más que tiempo a las distracciones, podamos dedicar tiempo de calidad a ti y tiempo de calidad a nuestra familia, Señor. Padre amado, porque allí verdaderamente construimos, allí verdaderamente edificamos. No podemos luego, Señor, decirle a nuestros hijos que por qué son violentos cuando los estamos exponiendo a contenidos violentos. No podemos luego, Señor, decir que nuestros hijos tienen conductas sexuales inapropiadas cuando nosotros mismos los estamos exponiendo a este tipo de contenidos. No podemos luego decir que nuestros hijos tienen corazones duros cuando los estamos exponiendo a contenidos de odio, de venganza, Señor. Ayúdanos a ser más selectivos, más críticos, Señor, con lo que vemos, con lo que escuchamos, aún con las noticias, Señor, aún con la prensa. Ayúdanos a ser selectivos, Padre amado, a ver, a escuchar cosas reales, cosas, Señor, que no se confabulen con la corrupción, cosas que no se confabulen, Señor, con aquellos que creen que por tener poder en su mano pueden hacer lo que quieran, Señor. Si vemos obra, Dios amado, de corrupción, permítenos a nosotros primeramente como iglesia, Señor, denunciarla, Padre amado, entendiendo que todo pecado que se comete en contra del pueblo se comete en contra tuya, Señor. No queremos más corrupción dentro de las iglesias, Señor. No nos permita, Dios amado, buscar, Señor, Padre amado, el aval de un hombre, Señor. No nos permita buscar, Señor, el respaldo de un hombre cuando el respaldo más importante es el respaldo tuyo, Señor. Y no nos permitas tampoco ser críticos desmedidos en el sentido de que no usemos los medios correctos para denunciar. Permítenos, Señor, ser una iglesia activa. Permítenos, Señor, ser una iglesia prudente, que no tenga tampoco que denigrar a la persona que hace mal, Señor, sino que por el contrario, Señor, pueda mostrarle lo que está haciendo mal, pero dentro de los parámetros de justicia, de arrepentimiento, dando siempre oportunidad a la corrección, Señor, dando siempre oportunidad, Dios amado, al arrepentimiento, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos, Señor, que en tus manos hay justicia y respuesta para todos aquellos que han perdido sus tierras, para todos aquellos, Señor, que han sido víctimas de un sistema corrupto, Señor. Declaramos justicia para ellos en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos, Señor, orden en nuestra familia. Declaramos que las mujeres, Señor, cumpliremos cabalmente, Señor, con el propósito por el cual tú nos has establecido dentro de una familia, Señor. Creemos que así como levantamos la bandera de los derechos, Señor, de los derechos, de que yo puedo trabajar, de que yo puedo abortar, Señor, que a la larga muchos, Señor, están fuera de orden. Declaramos que levantaremos más bien, Señor, gritos de pedir, Señor, al sistema, Señor, más derechos, Señor, y más condiciones, pero para la familia, para nuestros hijos, para su educación, Señor, para los matrimonios, Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús, Señor.
Señor, garantías, mi Rey, de que nuestros hijos crecerán en ambientes sanos, Dios amado, porque por eso, Señor, somos mujeres, Dios amado. No nos podemos olvidar que uno de los dones más preciosos de las mujeres es dar a luz, Señor. No podemos pelear en contra de eso. Entonces ayúdanos a vivir de frente a ese hermoso derecho, Señor, el ser amigas, el ser pastoras, el ser, Señor, profesionales, pero profesionales cabales. Y cuando tú a un hijo tuyo le permitas estar en una esfera de gobierno, Señor, en un lugar de privilegio, declaramos que ese hijo tuyo no se corromperá, Señor, sino que declaramos en el nombre poderoso de Jesús que tú le vas a permitir juzgar, Señor, que tú le vas a permitir, Dios amado, intervenir en la esfera política en favor de un pueblo, Señor, con orden, con justicia, Señor, que será una persona íntegra, una persona cabal, una persona que de verdad ame la sociedad, Señor. Levántalos en el nombre poderoso de Jesús, porque los necesitamos, Dios amado. Los necesitamos, Señor. Levántalos, 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 levántalos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque la paga viene, la paga viene, la paga viene, Señor. La paga viene, Señor. La paga viene, Dios amado. La paga viene, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos. Declaramos que este día está en tus manos, Señor. Y declaramos que tú guardas nuestras vidas, que tú guardas mi familia, a mí, a Lucas, a Manuel, mi vida. Declaramos que tú guardas a nuestros pastores. Declaramos que tú guardas cada integrante de esta familia, palabra y unción, Señor. Llévanos en esta hora en bendición a nuestro trabajo, los que salimos a trabajar. Llévanos en bendición, Señor, los que salimos a hacer tu obra o a hacer diligencias personales. Guárdanos tu cobertura perfecta alrededor nuestro, Señor. Y declaramos en el nombre poderoso de Jesús que tú nos sostienes, Señor, y que tú eres escudo alrededor nuestro. Gracias. Amén y amén. Damos gloria al Señor, hermano mío.